buenos días, querido hermano, gracias por haber aceptado la entrevista. Estamos muy agradecidos por eso. Sabemos que estamos celebrando los 50 años del Concilio Vaticano II y es un acontecimiento muy importante para la vida de la Iglesia y el mundo. Y es también creo que momento para retomar temas que son muy importantes y uno de ellos es el tema de la laicado. Entonces, si no más usted que lo pueda aclarar, primero, en el fondo, ¿qué se entiende por laico? ¿Quiénes son los laicos? Bueno, el término laico, la palabra laica castellana, viene del término griego laos. Laos es pueblo, ¿no? Entonces, si miramos a los orígenes, laico es el miembro del pueblo, sin más, ¿no? O sea, entre los griegos, el laico era el miembro del pueblo. Entre los cristianos, sobre todo a partir del Vaticano II, el laico es el miembro del pueblo de Dios. Es decir, aquella persona bautizada que forma parte del pueblo de Dios y que vive en comunión con todos los demás miembros del pueblo de Dios. De tal manera que, fíjate tú, si laico a partir del Vaticano II es miembro del pueblo de Dios, pues significa que todos los que formamos parte de la Iglesia somos laicos. Entonces habría que hablar, a mí me hace mucha gracia de esto, ¿no? Habría que hablar no solamente del laico seglar, el padre o madre de familia, el soltero que vive no, sino también del laico religioso, de la laica religiosa, del laico obispo, ¿no? Porque si somos miembros del pueblo de Dios, todos somos miembros de esta gran familia, entonces todos seríamos en principio laicos. Porque, como se sabe, en un principio el término laico surge como algo despectivo, si no me equivoco, ¿no? Como no clérigo. Ah, bueno. Sí, mira, con el tiempo el término laico pasó a ser eso. Cuando la Iglesia va tomando unas estructuras muy jurídicas para enfrentarse precisamente a los poderes políticos, sociales y para tomar y hacer ver que tiene falta de ciudadanía en la sociedad y que la Iglesia es quien es, entonces se va creando una eclesiología de exclusión más que de inclusión, ¿no? ¿Quién es el laico? El laico va a ser aquel que no es miembro de la jerarquía. Entonces, a partir de entonces va a venir una definición de laico negativa. El laico es el no clérigo. El no clérigo. Y eso subyace todavía, ¿no? En muchas mentes y en el vocabulario del pueblo cristiano todavía está muy presente. Entonces ahí está. Felizmente, esa manera de concebir el laico con el Vaticano II, al menos teóricamente, se ha terminado. Teóricamente es un conjunto de buenas intenciones, pero de hecho, a la hora de la verdad, todavía se sigue definiendo al laico como el que no es sacerdote, como el que no es religioso, como el que no es religioso. Hermano, y en términos así como más precisos, ¿cuál fue el rol principal del laicado antes del Concilio Vaticano II? ¿Y qué diferencia marca después del rol, después del acontecimiento del Vaticano II? Bueno, ha habido épocas y tiempos, por ejemplo, durante mucho tiempo el laico fue un miembro de esa masa de fieles, ¿no? Que obedecía, que participaba en la misa, en los sacramentos y tal, el pueblo cristiano que se decía, ¿no? Después, con el paso del tiempo, ya acercándose al Vaticano II, los laicos empiezan a tomar un poquito más conciencia de su identidad, ¿no? Y la Iglesia, los papas y demás, pues les van dando también más cancha para que vayan participando. De hecho, hay algunos documentos de la Iglesia en los cuales los laicos pues son reconocidos como miembros del pueblo de Dios y que tienen su propio modo de vivir la fe cristiana, ¿no? Y surgirán los apostolados, la Acción Católica, etcétera, como espacios o ámbitos donde los laicos podían hacer presente su vida cristiana, ¿no? Eso antes del Vaticano II. O sea, no es el Vaticano II el que va a dar carta de ciudadanía al laico. Sí le va a dar una carta de ciudadanía mucho más abierta, que ya comenzaron antes un poquito, ¿no? Hubo papas, por ejemplo, San Pío X, que quiso que los laicos se incluyeran mucho más en la vida de la Iglesia, ¿no? Y a mí me parece muy interesante. Hay movimientos que surgieron en aquella época y que no podemos olvidarlos, son dignos de tener en cuenta porque son de algún modo los predecesores de la teología del laicado que va a ir abriendo ese camino y que después va a tomar pues una mayor figura y se va a ver de una manera mucho más clara a partir de los mismos. Hermano, ¿qué documentos de la Iglesia como potencian el rol de los laicos, se fundamentan? ¿No hay algún documento importante donde los laicos tienen como su base? Lumen Gentium.
dedica un amplio espacio a los laicos. Yo creo que ahí está la base de la teología del laicado a nivel, digamos, de documentos de la Iglesia. Hay un libro muy importante para entender la teología del laicado, Jalones para una teología del laicado, de Yves-Marie Congar, que creo que es fundamental. Congar fue uno de los grandes inspiradores de la reforma conciliar a nivel teológico. Su aporte a los debates que había previos, o sea, primero había los debates entre teólogos y obispos, y después los obispos iban a los diferentes lugares y exponían lo que esos debates pues, habían ido fraguando. Y ahí está Yves-Marie Congar que va a abrir nuevos caminos. Ese libro que te digo es muy importante. Bueno, Lumen Gentium, en cuanto a documento de la Iglesia, es sumamente importante. Me parece que los aportes que se hay que tener en cuenta. Creo que más que decir, bueno, pues es pobre, no tiene mucha solidez, yo creo que hay que desarrollar. Christi Fidelis Laici es un documento muy importante para hablar de los laicos. Yo creo que despertó mucha ilusión. Se le considera como la carta magna. Exactamente. Y hay muchas referencias en muchos documentos a este documento eclesial, pero lamentablemente a la hora de la verdad, en el campo cotidiano, en la vida de las comunidades cristianas, parroquiales y diocesanas, pues todavía no se ha trabajado a fondo. A mí lo que me parece muchas veces es que de la Iglesia surgen documentos muy interesantes, otros no tanto, pero hay algunos que son muy interesantes, y que se quedan como un conjunto de deseos, produce una gran ilusión, que después no hay un desarrollo serio y valiente. Christi Fidelis Laici es uno de estos documentos. Yo creo que habría que revisar constantemente este documento para no olvidar. Yo creo que hay que hacer memoria de todos estos documentos porque salieron por motivo de algo, han nacido por motivo de sínodos, han nacido por motivo de acontecimientos importantes y de la toma de conciencia por parte de la Iglesia de que todos tenemos derecho a vivir dentro de la Iglesia, el laico como laico, el presbítero como presbítero, etc. Hermano, y bueno, viendo nuestra actualidad hoy en día, ¿cuál cree que son las limitaciones, los retos a los que se tiene que enfrentar el laico hoy a nivel de la Iglesia y también en su rol en el mundo? El laico tiene que hacer énfasis y tiene que defender su laicidad. El laico no es un sachacura. El laico no es un cura a medias o alguien que quiere ir asumiendo labores del sacerdote o de la religiosa o de la religión. El laico es alguien que debe vivir su ser cristiano como laico. A mí me parece eso fundamental. ¿Cómo lo vivirá? En los ámbitos en los cuales pues, desarrolla su vida, allí donde desarrolla su labor profesional, donde vive su vida familiar, etc. Es decir, por ejemplo, yo echo en falta la presencia de laicos, de cristianos auténticamente comprometidos en el Congreso de la República, en los medios de comunicación, allí donde se juega la vida de la gente. Yo creo que ahí tiene que haber una presencia clara. Yo no digo que haya que estar hablando del Evangelio. Creo que la mejor manera de hablar del Evangelio es hacer lo mismo que hace el azúcar en el café. Es decir, dulcificar, en ese caso el café, y hacerlo más agradable. Bueno, los cristianos no estamos para dulcificar las cosas, sino para llenar el mundo de misericordia. Estamos llamados para que el Evangelio se haga cada día más visible. Entonces, el presbítero como presbítero, el laico como laico, la religiosa como religiosa, el religioso en algunos aspectos van a coincidir, en muchos campos van a trabajar juntos y en otros aspectos pues cada uno según su identidad pues va a ir haciendo presente pues el carisma que ha recibido del Espíritu al servicio del pueblo de Dios y de la comunión eclesial, ¿no? Por lo tanto, más que este interés tan grande para que los laicos pues, participen en la vida de la Iglesia, en las acciones litúrgicas, en la catequesis, que me parece muy bien, yo creo que hay que ayudar a tomar conciencia de que tú eres laico, y laico es aquel que vive su ser cristiano en medio de la laicidad, reivindicando la laicidad. En ocasiones serás catequista,
o podrás ser miembro de un grupo parroquial, pero sobre todo es en la calle, en la combi, allí donde te mueves, imprimir los valores del Evangelio, vivirlos y comunicarlos y pues llenar la vida del Evangelio. No olvidemos que Jesús nos dice a todos los discípulos y discípulas, seamos laicos religiosos, pero dice, ustedes son la sal del mundo. ¿No? Ustedes son. No dice tienen que ser, son. Entonces, a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos estamos llamados a ser sal. Hermano, ¿usted siente que a nivel de, si hablamos de iglesia jerarquía, después del Concilio Vaticano II se habla mucho como el rol de ellos de cuidar y acompañar a los laicos, de velar por su formación? ¿Siente que hasta hoy, 2012, se ha avanzado o se nota? Ha habido avances. No cabe duda que ha habido avances, pero falta mucho. Yo creo que todavía el laico está en una especie de minoría de edad, es decir, como si todavía se le diera con un momentito, tú estás ahí. Y siento que en los tiempos que corremos está dando una cierta involución en cuanto a considerar al laico como miembro del pueblo de Dios de pleno derecho. O sea, por un lado, las declaraciones públicas reivindican al laico, pero a la hora de la verdad, pues no, porque se reivindica la presencia de ciertos laicos, pero la gran mayoría del pueblo de Dios no es sencillo, no. Yo creo que hace falta una gran educación, a todos, no solamente al laico para que asuma sus responsabilidades viviendo su ser laico en el mundo, sino también a los curas, a los religiosos, que cada uno vaya tomando conciencia de quién es. Por eso, cuando dicen un Vaticano III, yo no sé hasta qué punto. No pienso que lo esencial sea pensar en un Vaticano III, sino en desarrollar todo aquello que está presente en los documentos de la Iglesia, que no se entienden fácilmente, sino más. Los documentos del Vaticano II no son, oye, qué sencillo, no. Tienen teología, tienen un vocabulario y una terminología que es preciso traducir. Yo creo que Bueno, y finalmente usted como religioso, como consagrado, con ese amor grande que siente por los laicos, por la misión de ellos, ¿cómo les ve? ¿Qué les diría? Bueno, ¿Qué espera de ellos? Yo quiero mucho a los laicos, ¿no? Bueno, yo soy hermano religioso, pero soy hermano laico. O sea, no soy presbítero, no me llevan a decirme algo. O sea, ¿qué es un hermano laico? Un hermano laico es aquel que vive su vocación al servicio de la Iglesia y del reino de Dios en radicalidad. Porque la Iglesia nació laicana. Entonces, ¿qué les diría yo a los laicos? Bueno, les diría que vivan el Evangelio. El Evangelio está escrito para todos. El Evangelio fue vivido por Jesús y después plasmado en páginas concretas en los 4 Evangelios del mundo, es para todos. Entonces, siguiendo el llamado de Aparecida, que asumamos nuestra condición de discípulos y misioneros, que las dificultades son grandes, que las incomprensiones son grandes, que no vivimos en los mejores momentos en la historia de la Iglesia, pero que vivimos en momentos maravillosos. ¿Por qué? Porque creo que es un momento de ser Iglesia nuevo en este cambio de época, y a mí me parece que hay que animarse mucho en ese sentido. Hay pastores que animan, que impulsan, otros pastores que no tanto. Bueno, en medio de esta situación tenemos que ir avanzando, con los ojos puestos en toda esa nube de testigos que trabajan los hebreos que nos preceden, y también con tantos hombres y mujeres de una unidad que necesitan humanizar más a este mundo cada vez más de su fuerza. Entonces, yo haría un llamado a que sigan trabajando con ilusión y esperanza juntamente con los demás miembros del pueblo de Dios para humanizar más, para hacer la obra de Jesús. Que la obra de Jesús es que todos tengan vida y vida abundante, y que el reino se haga cada vez más visible, y cada uno que busque la manera, que no espere que le estén diciendo, no, tú lee el Evangelio y el Evangelio te va a inspirar por dónde vas a caminar, ¿no? Sigue las directrices del magisterio, ¿okay? Las directrices de los pastores, lógicamente, eso es fundamental, pero también pues un poco de creatividad, porque donde está el espíritu hay creatividad. Y si no somos creativos, pues quiere decir que tenemos el espíritu metido en un cajón. Muy bien. Gracias, hermano. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Muy bien. Gracias, hermano.
aquí está mi grupo. Bueno, oye,